Si te interesa la educación porque eres maestro, perteneces al equipo directivo de un colegio o de una institución educativa, tienes hijos en edad escolar o sencillamente porque sabes que para educar se necesita la tribu entera, este es tu podcast. Bienvenidos a Maestros en la Educación. Maestros en la Educación, el podcast de Escuelas Católicas. Bienvenidos al episodio número 16 de Maestros en la Educación. Este episodio viene con el formato micropodcast que estrenamos con Pedro Huerta. Vamos a escuchar esta especie de editorial de Escuelas Católicas que busca profundizar en algún tema de interés para nuestros centros y sus comunidades educativas. Cuenta hoy con Javier Poveda, director del Departamento de Administración y Cooperación de Escuelas Católicas, que nos va a dar su particular visión, no exenta de un necesario humor, sobre la economía en medio de una campaña electoral y de cómo todo esto influye en nuestros centros. Escuchemos ya a Javier Poveda, que está aquí para hablar contigo de educación. Maestros en la Educación, la voz de la experiencia. Qué bonito recuerdo de otras épocas. Eran tiempos donde casi toda la familia se reunía en torno a la televisión para ver un programa juntos. Quien dice el 1, 2, 3 puede decir también el precio justo. Que todos recordamos con la gestualidad y entonación del magnífico Joaquín Prat ¡a jugar! Este momento de regresión está patrocinado por Campaña Electoral 2023. Sí, con la intención de respetar la reflexión de los votantes y no influir desde este poderosísimo medio de comunicación a su voluntad de voto, omitiré el partido que me ha hecho este requiebro mental de volver a aquellos años de la televisión. Pero todos podemos imaginar de quién estoy hablando si traigo al micrófono la brillante idea presentada en la campaña electoral de crear un supermercado público que se llame Precios Justos. En este caso, más que a jugar, yo diría a temblar. Es para temblar cuando los políticos, en general todos, pero en particular algunos, abren el magnífico cajón de las promesas bíblicas y todo aquello que no vieron durante años, de pronto, casi de forma súbita, por inspiración divina, tienen prisa en alcanzar. Y mire, oiga, me lo quitan de las manos. Tengo herencias universales para jóvenes por 20.000 euros, pisos hermosísimos, con ventanas y todo, viajes interrail por España y un largo y terrible etcétera. Es para temblar saber que los políticos saben que prometer sale gratis. Obras son amores. Pero es para temblar mucho más cuando las ideas, además de peregrinas, contienen una terrible carga ideológica que de forma muy sinuosa va calando en el imaginario colectivo, especialmente el de los jóvenes. Me explico. Hablar de herencia universal a un joven de 18 años es considerar que el padre de ese joven es el Estado, del cual se supone que hereda, pero que no es verdad. Pero si convierto al Estado en papá y hago que ese joven tenga un dinero para sus cositas, mientras sus padres estén sudando para poder subsistir, tendré una filiación y afiliación garantizada. Peligroso. Ya lo vimos con el bono cultural. Lo que tus padres no te dan, yo Estado te lo doy. Qué majo, ¿verdad? Curioso que sea cuando se alcanza la edad de votar, pero tampoco mucho más adelante, no sea que se nos vea el truco. Hablar ahora de miles de pisos que van a venir no se sabe de dónde, cuando incluso muchos de ellos están ocupados o en zonas de despoblación, o sin terminar de construir. Y al mismo tiempo se modifica la ley de vivienda que ha hecho que la mayor inmobiliaria del IBEX haya anunciado que deja de invertir en vivienda en España, me refiero a Merlin Properties, y por lo tanto no se ayuda a solucionar el problema de oferta de vivienda. Pero da igual, eso la gente no lo sabe. Pero me voy a quedar con mi viaje en el tiempo y el sorprendente supermercado público Precios Justos. Las supuestas ideas que hay detrás de esta promesa son sencillas. Primera, tenemos un oligopolio alimentario. Un oligopolio es un mercado donde hay pocas empresas que son conscientes de su interdependencia en la toma de decisiones estratégicas, por ejemplo, sobre precios, producción y calidad. Vamos a ello.
Ahorra Más, Alimerca, Condis, Consum, Covirán, Día, Freud, Gadisa, Grupo IFA, Lidl, Lupa, Más y Más, Mercadona, Plus Fresco, Spar, Transgourmet, Uvesco, Carrefour, Eroski, Alcampo, Hipercor, Anecop, Colevega, Aldi, Grefusa, Auchan, Macro, Bonpreu, Capravo, Supersol y así hasta 146 cadenas alimentarias. Para ser un oligopolio hay más gente que en algún mitin. No parece que encaje el concepto con la realidad. Pero esto ya sabemos que para algunos no es el problema. Es cuestión de dar con el martillo en el cerebro de quien piense diferente hasta que la idea cuele o entre. Segundo, empresario malo, caca. Resulta cansado, si no peligroso, que políticos verbalicen nombres de empresarios o empresas concretas como los causantes de los males del pueblo. Si sube la luz, la culpa es de las eléctricas. Si suben los precios, la culpa es de Mercadona. Si se espanta a Ferrovial, la culpa es de su presidente. Si el dueño de Zara hace una donación, hasta eso es un problema. ¿Y entonces el gobierno de qué es responsable? Lo que no parece justo es esa atávica afición por considerar a todos los empresarios como el mayor de los males de este mundo, causantes de forma clara y directa de todas las privaciones, desigualdades e injusticias del tipo que sean, donde sean y a lo largo de toda la historia. Y digo yo, ¿no hay inspectores de trabajo para que vigilen las condiciones laborales? Y digo yo, ¿no hay inspectores de Hacienda para que vigilen la correcta tributación de las empresas? Y digo yo, ¿no hay licencias o permisos de actividad sujetos a supervisión pública? Y digo yo, ¿no será, en el caso de ser verdad todo eso, que algunos no están haciendo su trabajo? ¿O será todo pura demagogia? Bien, pues estos mismos, que parece que no son capaces de que las responsabilidades que le competen al Estado se ejerzan para, según ellos, parar esta explotación de los empresarios, resulta que esos mismos que no han pagado una nómina a nadie van a poner en marcha un supermercado, se supone que a nivel nacional, y con alcance para toda la población. Ay, mejor cojo aire. Y tercero, ¿qué es justo? Sería la gran pregunta. ¿Los precios públicos que ya existen son justos? Sí, hay precios públicos, regulados por ley. Ejemplos: entradas a museos, las matrículas universitarias, las piscinas municipales, y no sigo que no tengo tiempo. ¿Son justos esos precios que el Estado o las diferentes administraciones ya establecen? ¿No será que se consideran justos por el mero hecho de ser públicos? Uy, que se os ve la patita ideológica. Quizás el mayor problema de fondo es considerar que justo sea aproximadamente igual a gratis, porque lamentablemente no es así. Podría pasarnos en la alimentación lo que ya pasa con el debate de la vivienda. ¿No es justo el precio de la vivienda? La ocupo. Bien, es un debate interesante. En la alimentación resulta que antes de que un calabacín llegue a una estantería de un supermercado, ocurren muchas cosas. Alguien vende semillas, alguien vende abonos o fertilizantes, alguien planta, cuida, cosecha, alguien transporta, alguien almacena, alguien distribuye y alguien coloca en el supermercado el buen traqueteado calabacín. Quizás me haya saltado alguna fase, pero mejor simplificar por economía de la comprensión. Bueno, pues si a nuestro calabacín le fuera a pasar lo mismo que a la vivienda a modo de ocupación, será más que probable que el establecimiento de precios públicos al margen de la realidad de costes y mercado pueda empujar a que varios segmentos, si no todos los de esa cadena, digan conmigo no. Es una idea bonita, incluso tierna, pero ya probada y experimentada. Sería realmente para temblar que pudiéramos volver a tener que usar cartillas de racionamiento. Lo que nuestros abuelos superaron, nosotros nos podríamos abrazar alegres a ello. Se denomina precio público a la contraprestación dineraria que el Estado recibe por la prestación de un servicio de solicitud voluntaria por el contribuyente, en igualdad de condiciones que el sector privado y en régimen de derecho público, tal como define el artículo 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos. Eso dice la ley, en igualdad de condiciones que el sector privado.
Pero estas personas que consideran que se arregla un país a base del BOE, ¿no se han leído antes la ley? Porque si es en igualdad de condiciones que el sector privado, entonces ¿qué quieren hacer? ¿Para qué? Dice la norma que el importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada, de manera que su cobro permita la autofinanciación de los citados servicios y actividades. Lógico. Y si resulta que tenemos 146 empresas que asumen el riesgo, compiten entre ellas creando las condiciones del sector privado y que además sobre sus beneficios tributan al Estado, ¿podría el Estado mejorar esas condiciones? Resulta poco creíble. Probablemente podríamos tener un experimento que consiguiera el mismo resultado que tienen empresas públicas como Correos, que se estima perdió en 2022 cerca de 270 millones de euros y que en 2023 prevén que serán 325 millones los que se pierdan. O Radio Televisión Española, que tiene una pérdida anual superior a los 30 millones de euros. Pero sin duda es el ejemplo de Correos, por la amplia presencia de oficinas y estafetas existentes, el que más nos puede iluminar en una supuesta comparación con la implantación de un supermercado público a nivel nacional. Y ojo, yo veo en donde vivo muchos más supermercados que estafetas de correos. Por favor, miren la realidad. Y si queremos terminar mirando a la realidad y estando en este podcast, mejor sería mirar la justicia de algunas cifras que parece que a nadie escandalizan. Se normaliza que la partida de otros gastos de los conciertos educativos sea deficitaria históricamente, y más todavía que ni siquiera se haya actualizado con la inflación anual. Se normaliza que la financiación del puesto escolar en la educación concertada sea deficitaria, asumido por el propio Tribunal de Cuentas y con una previsión legislativa incumplida al respecto. Se normaliza que los datos cuantitativos y cualitativos discriminen a la educación concertada, en ratios, jornadas, apoyos, equipamiento, recursos. Se ve justo que la educación concertada, necesaria para una adecuada pluralidad educativa, tenga que funcionar con una discriminación evidente, solo sostenida por el gran dogma de que no es de titularidad pública. Lo público, como concepto generador de exclusión, sabemos al final a dónde nos lleva. Miren la realidad y miren la historia. Termina el 16º episodio de Maestros en la Educación. Javier Poveda nos ha dejado mucho en lo que pensar. Pronto volveremos a encontrarnos para hablar con más maestros en la educación. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo. Puedes encontrar Maestros en la Educación en las principales plataformas de podcast. Gracias por confiar en nosotros y, sobre todo, gracias por creer en la educación. Maestros en la Educación. Síguenos en nuestras redes sociales.